Hola, ¿qué tal? Bueno, quería traerles este tema, el santuario de Dios, ¿no? Es un tema muy importante y bueno, quería hacérselo de una forma interactiva, donde ustedes también pueden ir contestando o pensando a ver cuál sería su respuesta a esto. Y después viendo con la Biblia que nos dice Dios acerca de esto, ¿no? Pues siempre tenemos que ir a la palabra de Dios. Y quería hacerlo así un poquito más visual y por eso va a ser todo por medio de diapositivas, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el santuario de Dios. Vemos que la primera parte sería tendremos que ver cómo estaba compuesto el santuario. O sea, tenemos que ver que está hecha o dividido en tres partes, ¿no? En realidad en cuatro, porque tenemos lo que es el campamento afuera, donde estaban las 12 tribus. Después tenemos la entrada, ¿no? Hacia el atrio exterior, donde se encontraba dos muebles, el altar del holocausto y el lavacro o fuente. Después pasamos al primer velo, que nos lleva al lugar santo. El primer compartimiento, ahí adentro se llama el lugar santo, y ahí se encuentra tres muebles: la mesa de los panes de la propiciación, el candelabro de oro con siete brazos y el altar de incienso. Luego pasamos al segundo velo y entramos al lugar santísimo, donde encontramos el arca del pacto o del testimonio, a donde se presentaba Dios, a donde sabemos que se dice la Shekinah, la presencia de Dios, ¿no? Y acá podemos ver cómo está dividido todo en un mapita, marcando la entrada desde el campamento, y vemos todos los muebles como están colocados, ¿no? Siempre tienen que estar puestos de la misma forma. Y acá tenemos todos los versículos para que puedan comprobar y ver un poquito más en detalle cada mueble y cómo era hecho, que realmente es más importante. O sea, es importante ver cada detalle porque tiene un significado. Pero en esto lo vamos a mantener más o menos simple y no vamos a entrar tanto en detalle por el momento. Después más adelante vamos a hacer otro donde ya entramos más profundamente en los detalles. Acá vemos una pregunta, ¿no? ¿Por qué hubo necesidad del santuario? ¿Por qué Dios le iba a construir el santuario? ¿Qué piensan? Y bueno, para esto tenemos que ir un poquito al principio, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, ¿no? Hizo el mundo, creó al hombre. ¿Había algo que los separara? ¿Dios podía estar con ellos o no? Y vemos que cuando Dios realmente creó al hombre, no había nada que los separara. Dios caminaba junto a Adán y Eva en el jardín. Los ángeles también los visitaban. El pecado no había entrado en el mundo, por ende podían estar en presencia de Dios. Podían caminar con Él, hablar con Él. Y ahí tenemos que, al terminar la creación, ¿no? Después de haber terminado el hombre y la mujer, vemos que realmente después me imagino, ¿no? Cómo sería que Dios viene y le empieza a mostrar todas las maravillas que había hecho para ellos. Y esto lo podemos ver comprobado en la Biblia, pues siempre tenemos que ir a la Biblia, en Génesis 3:8. Se oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. O sea, Dios paseaba con ellos por el huerto, caminaba. Y acá vemos que se escucha su voz en el huerto, ¿no? En un momento dado. Ahora, ¿qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Por qué piensan que tuvo que tomar esa decisión Dios de sacarlos del jardín? En realidad muchos lo ven como un acto de enojo de Dios, ¿no? O de castigo, que los castigó porque habían desobedecido. Pero en realidad había dos razones. Una era porque el haber pecado no podían seguir estando en la presencia de Dios. O sea, de lo contrario morirían. Y la segunda razón era porque habiendo pecado no podían seguir teniendo acceso al árbol de la vida y vivir eternamente. Ahora veamos qué nos dice la Biblia acerca de esto, ¿no? Isaías 59:2 dice: son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Y este punto es importante porque muchos creen que somos responsables del pecado que Adán cometió, ¿no? Que nosotros heredamos y por ende somos pecadores porque Adán pecó. Pero la Biblia acá nos dice claramente que son nuestros pecados los que nos separan de Dios, lo que nosotros mismos cometemos. Vamos a siempre confirmar esto con la Biblia, ¿no? ¿Qué nos dice en Ezequiel 18:20, ¿no?
Vamos a leer. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Ahí tenemos claramente que el Hijo no va a llevar el pecado del Padre. No es culpable ni responsable por el pecado del Padre, ni viceversa. O sea que, como le decía en Isaías, nuestras propias iniquidades, nuestros propios pecados, lo que nosotros hemos cometido o decidimos cometer, son los que nos separa de Dios. También vamos a leer en Hebreos 12:29, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y vemos en Éxodo 33:18 al 20, dice, entonces Moisés dijo, por favor muéstrame tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre de Jehová. Tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Dijo además, versículo 20, no podrás ver mi rostro porque ningún hombre me verá y quedará vivo. O sea, acá tenemos la otra razón por la cual también nos sacó del jardín. No podían ver el rostro de Dios, no podían seguir en su presencia y seguir vivos. Dios es fuego consumido, como decía en hebreo. Por eso cuando Moisés les pidió ver el rostro, al pasar delante de él, con su mano, Dios cubrió la cara, el rostro de Moisés para que no pudiera verlo. Vamos a ver ahora un dato interesante, ¿no? Porque uno dice que debemos estudiar la Biblia y ante qué parte o el Evangelio eterno, dónde está, ¿no? Y ustedes saben que hay un tema central en toda la Biblia. Un tema que cubre de principio al final, solo una excepción de dos partes. Solamente hay dos partes en la Biblia donde no existe el santuario. Sí, ¿quién sabe dónde? ¿Alguno tiene idea? Vamos a verlo juntos. En Génesis 1 y 2 no existe. Recién Dios había creado el mundo, creó al primer matrimonio, Adán y Eva, primer hombre y mujer, y los puso en el jardín, caminaba con ellos. No había necesidad de un santuario, no había necesidad de un plan de redención que se pusiera en efecto, ¿no? Recién vemos que a partir de Génesis 3, 6 y 21 comienza en efecto la obra del santuario o plan de redención. Leemos ahí, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En Génesis 1 y 2 seguían caminando con Dios, no había necesidad. Pero cuando pecaron, ahí tuvo que empezar en efecto el plan de redención, que sabemos que fue desde antes de la fundación del mundo, como nos dice en el Nuevo Testamento. Ahí vemos que ellos tendrían que haber muerto por el pecado, pero en el lugar de ello fue sacrificado el Cordero de Dios, que sabemos que representa a Cristo, y lo vamos a ver más adelante, y la muerte en la cruz. Y después termina el santuario. Dijimos que había dos partes en Apocalipsis 21-22. Y no viene ella al templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. No está el templo, no está el santuario, no se ve. ¿Por qué? Porque ya estamos en el cielo. Ya se terminó con el pecado. Ya Cristo vino, lleva toda la Jerusalén celestial, como lo dice en Apocalipsis, y no hay santuario. Ya no hay necesidad de santuario. Entonces ahí vemos las únicas dos partes donde no hay santuario o no está la obra de redención. Todo el resto de la Biblia tiene en efecto el plan de redención, la obra en el santuario. Ahora vamos a examinar un poquito lo que era la condición de Adán y Eva antes y después que pecaron. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven esa diferencia? Vamos a ver. Después de haber cometido el pecado, de haber desobedecido, ya serían pecadores. Sabemos que merecían la muerte, porque la paga del pecado es muerte,
por ende ellos merecían morir, y terminaron desnudos. ¿Por qué? Estaban vestidos con una luz que los cubría, que venía de la presencia de Dios. Esa luz se desvaneció en cuanto ellos desobedecieron. O sea, terminaron siendo pecadores, merecedores de la muerte y desnudos, ¿no? Y el cordero, vimos que al pecar fue sacrificado el cordero. ¿Y el cordero en qué estado estaba? Nunca había pecado, no merecía la muerte y no estaba desnudo. Tenía su propia túnica, ¿no? Su propia piel. Después vemos cómo terminaron Adán y Eva después de esto. Después del sacrificio del cordero, ellos terminaron vestidos y aún seguían vivos. No habían muerto y ya tenían las vestimentas que Dios mismo le había hecho. Y el cordero, que no había pecado, que era inocente, ¿cómo terminó? Terminó muerto, sacrificado y desnudo. Se había sacado la piel para vestir a Adán y Eva. Y ahí vemos realmente qué nos representa esto. Cómo terminó el Cordero de Dios, nuestro Salvador. Cristo, que nunca había pecado, jamás cometió un pecado, terminó desnudo y muerto en la cruz. Cristo representaba ese Cordero que murió para que Adán y Eva no tuvieran que seguir desnudos en vergüenza y para que no tuvieran que morir. Vemos en Juan 19:23, y como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, para cada soldado una parte, y la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Y ahí vemos que Cristo murió desnudo en la cruz, ¿no? Ya nos dice esto la Biblia misma. No quiere decir que estaba totalmente desnudo, pero sí que estaba sin las túnicas. Bueno, quería decirle que tengamos en claro que el tema central de la Biblia es Cristo. Y el tema central del santuario es Cristo. Cristo está en el santuario. Toda la obra que está haciendo para salvar al hombre, para llevarlo de vuelta a la presencia de Dios. Por eso es tan importante el tema, porque es Cristo, cristocéntrico. Y ahí nosotros tenemos que estar centrados siempre sobre Cristo. Por eso es importante que comprendamos el santuario y veamos la obra de la redención para saber qué fue lo que hizo, qué es lo que está haciendo todavía en el cielo y qué es lo que va a hacer. Así que bueno, con esto terminamos la primera parte. Vamos a comenzar con la segunda parte. Yo lo hice en varias partes, ustedes lo pueden hacer entero, pueden pausar acá y ver más adelante o pueden continuar. La segunda parte, ¿no? ¿Por qué el santuario? ¿Por qué hubo necesidad del santuario, de construir el santuario, ¿no? Porque hasta entonces sabemos que Adán y Eva sacrificaron al cordero, Abraham, Enoc, todos ellos sacrificaban el cordero. Ahora, ¿por qué de repente Dios le da una orden para construir el santuario? Vamos a ver qué pasa cuando salen de Egipto y dejan la esclavitud detrás, ¿no? Porque recordemos que ellos pasaron 400 años en esclavitud. Después de que José se instalara en Egipto, empezaron a crecer y bueno, fueron convertidos en esclavos porque tenían miedo del faraón de que se levantaran contra él. Entonces vemos que acá el pueblo de Dios, después de tanto tiempo viviendo en Egipto como esclavos y entre una raza pagana, se olvidan casi por completo de Dios y de sus mandamientos, ¿no? De su ley. Habían estado rodeados de costumbres egipcias, paganas, y Dios quería que el pueblo de Israel llevara la salvación al mundo. Pero para eso, primero tenía que ayudarlos a volver, ¿no? A volver a conocerlo a Él y a conocer lo que Él quería para ellos. Él los había escogido para que fueran una luz para todos los pueblos paganos. Nunca la salvación era solamente para ellos, sino que Dios quería depositar en ellos, ¿no?, el plan de salvación para que ellos los llevaran al mundo.
Esto es muy necesario entender correctamente. Nunca era para ellos. La salvación es para todo aquel que acepta. Ahora vemos que Dios quería enseñarles el camino de vuelta a Él, ¿no? Pues se habían desviado, se habían olvidado, habían tomado otros caminos ahí en Egipto. También vemos que quería estar cerca de ellos. Un Dios, el Padre, quería estar con sus hijos. El pueblo había crecido ya enormemente, en Egipto se había multiplicado. Entonces Dios quería estar con ellos y le da que construya el santuario y que sea móvil, para que donde ellos fueran, Él pudiera ir con ellos y estar ahí, su presencia entre ellos, y poder hablar a ellos a través de el lugar en el santuario, ¿no? Lugar santísimo. Ahora, ¿cómo lo tenían que hacer? ¿Cómo tenían que construir esto? O sea, podía ser esto, es importante, ¿no? Podía ser como quería Moisés. Moisés podía poner el color de cortina que quisiera. Podía organizar los muebles quizás distintos, ponerlo en distintos lugares, veo como uno va cambiando a veces los muebles en la casa para que se vea distinto. ¿Podría llegar a hacer eso Moisés? Vamos a ver qué nos dice. ¿Quién es el constructor o el creador del santuario, no? Dice Éxodo 25, 8 y 9. Dice que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Haréis el diseño del tabernáculo y el de todos sus accesorios conforme a todo lo que yo te mostraré. O sea, ¿quién es el arquitecto del santuario? Era Dios. En Éxodo 25:40 nos dice nuevamente, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios le había revelado el modelo ya, le mostró un modelo que él tenía que construirlo igual a ese modelo el cual está en el cielo, el santuario celestial. Tiene que ser tal cual Dios le había mostrado. Entonces ahí vemos que es una representación del verdadero santuario, el celestial, hecho por Dios mismo y que Dios le mostró como modelo. Y el santuario terrenal, junto con sus muebles y el ministerio sacerdotal, eran figuras de las cosas celestiales. O sea, esto acá en la tierra que se le dio a Moisés era una figura, era una copia de lo que era el santuario celestial, igual que la obra del sacerdote, del sumo sacerdote, el ministerio sacerdotal, era la obra que Cristo iba a hacer en el santuario celestial. Y ahí vemos los textos. Hebreos 8, 1 y 2, capítulo 9, versículo 11 y capítulo 9, versículo 24. O sea, cada detalle tenía que ser exacto. Desde la entrada tenía que estar mirando hacia el mismo lado, hacia el este. Tenía que ser la entrada, siempre tenía que estar hacia el este. Y esto lo vamos a ver más adelante. Los colores de la cortina, el lugar de cada mueble tenía que ser puesto específicamente en el lugar correcto continuamente. Siempre que se armaba, tenía que ir en el mismo lugar. También la ropa del sumo sacerdote con muchos detalles tenía que ser exacta, porque era la misma vestimenta que nos representa a Cristo en el santuario celestial. Cada mueble, cada lugar del santuario, hasta la razón por la cual las cortinas tenían que tener los ángeles cosidas en ellas, tenían que ser exacta. Y todo tenía una razón. Nosotros no vamos a entrar tanto en los detalles ahora, pero después más adelante podemos ir haciendo uno más profundo, como dije antes, y vamos a ver más claro los detalles y la razón por la cual tantos detalles específicos. Y ahí vemos en Hebreo 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El sumo sacerdote terrenal representaba a Cristo mismo y a su obra en el santuario celestial. Esta es la razón por la cual tenía que ser exacto. Cada detalle, cada parte de la vestimenta del sacerdote y cada detalle del santuario.
Entonces ahora vemos que la Biblia nos confirma que el sumo sacerdote representa a la obra que Cristo está haciendo. Era tipo y antitipo, ¿no? Ahora, ¿recuerdan cuando salieron de Egipto? ¿Quién los acompañaba? ¿Quién estaba con ellos durante el día y la noche al salir de Egipto? Recuerden que Dios los amaba, ¿no? Quería estar con ellos, quería cuidar de ellos. En el desierto sabemos que la nube los cubría durante el día y las noches en el desierto son frías, por eso la columna de fuego para mantenerlos bien siempre, ¿no? Y ahí lo vemos en Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Ahora, como nosotros no podemos ir donde está Dios, Él encontrará manera de poder estar con su pueblo mediante el santuario. Pero esto sería solamente provisorio, porque era mientras trataba la enfermedad, ¿no? que se llama pecado, y es aquella enfermedad que nos separa de Él. No era el propósito de Dios tener esto para siempre, sino que nosotros volviéramos a habitar con Él en el cielo y de luego acá en la tierra, ¿no? Así que esto era momentáneo. Por eso una carpa es momentáneo. No es una casa hecha de ladrillos donde más duradera para largo plazo, sino que algo momentáneo. Ahora vamos a ver el mapa en el santuario, y acá se pone un poquito más profundo, más interesante, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué usan ustedes cuando quieren llegar a un lugar que nunca antes habían conocido? O sea, quieren viajar a una parte, quieren ir a una parte de la ciudad que no conocen, para no desviarse, a veces terminar en el camino incorrecto, hacer kilómetros y después tener que pegar la vuelta o caer, ¿no? En lugares peligrosos y bueno, que pueden pasar cosas terribles. Siempre usamos ¿qué? Un mapa. Y Dios quiere que estemos juntos a Él nuevamente, ¿no? ¿Cuántos quisieran estar con Él? Me imagino que todos, ¿no? Ahora, nosotros fuimos separados de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿creen que Dios nos dejó un mapa en la Biblia para seguir, para poder llegar a Él? ¿Creen que Él dejó un mapa que nosotros pudiéramos seguir? ¿O nos deja que caminemos al azar por donde sea y que si tenemos suerte podemos llegar a la presencia de Él o a estar con Él en el cielo? ¿Será así un Dios tan descuidado o un Dios de orden? ¿No? ¿Creen que cada uno es libre de tomar el camino que mejor le parece sin seguir el mapa? O sea, es una costumbre que muchos tenemos, ¿no? Yo quiero a Dios, yo lo amo, pero yo tengo mi propio camino. Yo voy a seguir mi camino. A mí no me parece que como usted dice, no me parece que como ellos dicen, no me parece que como el otro dicen. Entonces, realmente podemos cada uno tomar nuestro camino. O sea, hay varios caminos que nos llevan a Dios. Siempre tenemos que dejar que la Biblia nos conteste. Y ahora vamos a ver, ¿no? Que sin un mapa, ¿cómo sabríamos qué camino tomar? Y no solamente eso, ¿cómo sabríamos en qué parte estamos? ¿Estamos llegando? ¿Cuánto nos falta? Pues también eso es algo importante. Un mapa nos dice eso. Y como hice la pregunta, ¿hay varios caminos que nos llevan a Dios? ¿Podemos tomar cualquiera de estos caminos? ¿Así? ¿Y todos nos llevan a Dios? Vamos a ver qué nos dice, ¿no? Mateo 7, 13 y 14 nos dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Acá nos está diciendo claramente que el camino hacia Dios es angosto y la puerta estrecha. No hay varios caminos,
hacia Él. Lo importante es que podamos ver cuál es ese camino y cómo nos lleva a ver el santuario para hallar ese camino. Juan 14, versículo 6 nos dice, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros dijimos que nosotros estamos fuera del campamento separados de Dios. Queremos llegar a Él, estar en su presencia. Nos dice que el camino es angosto, la puerta estrecha. Y el camino que nos lleva a la perdición, amplio. Ahora nos dice que ese camino es Cristo. Nadie va al Padre sino mediante Cristo. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el camino que es Cristo? Y ahí interesantemente David encontró la respuesta. Vemos en Salmo 68, 24, dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. El camino de Dios está en el santuario. El camino que es Cristo se encuentra en el santuario. Eso es lo que había visto David. Ahora vamos a ver que Dios mismo nos está diciendo lo importante que es el santuario. Vamos a leer Ezequiel 43, 6 al 11. Y oí uno que me hablaba desde la casa y un varón estaba junto a mí. Y díjome, Hijo del hombre, este es el lugar de mi asiento y el lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más contaminará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con su fornicación y con los cuerpos muertos de sus reyes en sus altares. Y poniéndolo ellos en su umbral junto a mi umbral y su poste junto a mi poste, y no más que para entre mí y ellos, contaminaron mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Consumílos, por tanto, en mi furor. Ahora echarán lejos de mí su fornicación, y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo del hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan la traza de ella, y se avergonzarán de todo lo que han hecho. Hazle entender la figura de la casa, y su traza, y sus salidas, y sus entradas, y todas sus formas, todas sus descripciones y toda su configuración y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma en todas sus reglas y las pongan por obra. Ezequiel nos está diciendo, nos escribe que Dios quería que todos los líderes enseñaran el santuario al pueblo. Cada detalle, cada forma, cada descripción, cada ley. Tenemos las leyes ceremoniales que tienen que ver con el santuario, que esos nos marcan, vamos a ver mucho más adelante, pero nos marca en qué momento estamos, a cuánto estamos de llegar al final de la historia de este mundo. Entonces nos está diciendo lo importante que es conocer cada detalle. ¿Para qué? Para que nos avergoncemos de nuestros pecados. En el santuario, encontramos el plan de redención, el cual nos lleva a ser una nueva criatura, a vencer nuestros pecados y a poder llegar a la presencia de Dios. Por eso nos dice Ezequiel que cada líder debe enseñar cada detalle de esto hacia Dios, al pueblo, para que conocieran el camino y supieran en qué momento están parados de la historia. Ahora, ¿dónde creen que comenzamos nosotros el camino hacia Dios? ¿Dónde estaba Adán y Eva antes del pecado? Adán y Eva sabíamos que caminaban con Dios. Podríamos decir que ellos están en el lugar santísimo, estaban en presencia de Dios. Nosotros estamos en el campamento. Ahí comenzamos nuestro camino, nuestro camino hacia Dios. El campamento representa lo que sería el mundo. Nosotros, debido al pecado, estamos afuera de la presencia de Dios, lejos. O sea, debemos comenzar el camino de vuelta. Ahora vemos que nosotros estamos en un extremo, fuera
del campamento, afuera en el campamento, y Dios está al otro extremo, en el lugar santísimo. Ahora, seguro que todos queremos llegar ahí. Y vamos a ver lo que nos dice Éxodo 25, 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre la cubierta de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Por encima del propiciatorio, me gusta en inglés, realmente la traducción correcta es la gracia. Mercy seat, el asiento de gracia, donde Dios está sentado, ¿no? Y el lugar donde se encontraba varias cositas. Él está en el lugar santísimo, donde está el arca. Y dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley, los 10 mandamientos que le dio a Moisés en el monte Sinaí. Vemos eso en Deuteronomio 31:26. La vara de Aarón que reverdeció, número 17:8. Y la urna de oro que contenía el maná con el cual los alimentó durante su viaje por el desierto, en Éxodo 16:32. Vamos a ver en detalle por qué estas 3 cosas vienen a estar dentro del arca del pacto. Pero desde acá Él se manifestaba a su pueblo. Y hasta acá dejamos ya la segunda parte y vamos después a hacer un nuevo para la tercera y quizás la cuarta. Si alguno desea el PDF o el PowerPoint en formato PPT o PDF, como quieran, me lo pueden solicitar y con gusto se los envío, o le doy enlace para poder descargarlo, todo sin costo alguno, que igualmente el enlace lo voy a poner en la descripción. Que Dios los bendiga en el estudio de este tema, que realmente es importante si queremos volver a la presencia de Dios.